Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro de Josué, sobre la teología de este libro tan interesante, y ahora estamos en ese capítulo 1 del 1 al 9 y aquí nosotros encontramos dentro de nuestro comentario qué es lo que significa, ¿verdad? Este versículo primero nosotros encontrábamos cómo se pone en contacto estos personajes, Moisés, Dios y Josué. Son tres personajes que encontramos en este capítulo. Y sobre todo Josué, que está dependiendo directamente también de lo que venimos o hemos dejado anteriormente, que era el libro del Deuteronomio. En el capítulo final del libro del Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Y ahora entonces por eso que comienza justamente diciendo, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Esto es lo que nos ubica. Entonces, recordemos que la fórmula Moisés, siervo del Señor, Moshe, Ebed, Adonai, o Yahvé sería, ¿verdad? Moshe, Ebed, Adonai. Esa es entonces la fórmula. Es una fórmula, Moisés, siervo del Señor. Moshe, Ebed, Adonai. Es típica de la historia deuteronomista. Típica. Esta es la forma como ya dijimos hace rato en la relación, el carácter deuteronomista. Moshe, Ebed, Adonai. Moshe, Ebed, Yehová sería, ¿verdad? Entonces, ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Por eso no podían decir, en realidad no podían decir Yahvé, ¿verdad? Y por eso ellos pronunciaban y decían el nombre de Dios, Adonai directamente, cuando llegaban a ese nombre de Dios. Y esto lo encontramos, pero tantas veces. Nosotros no vamos a entrar en
todas las citaciones bíblicas, porque sería inmensa, ¿verdad? Deuteronomio 34, 5, por ejemplo, ¿verdad? Ahí te dice directamente Moisés, siervo del Señor. Aquí ya dijimos en Josué 1:1, Moisés, siervo del Señor. En el versículo 13, ahí podemos mirar un poco cuando nos dice el Señor su Dios, le descanso, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí Josué 1:13. Recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor. Y así sucesivamente. En el versículo 15, la misma cosa dice, hasta que el Señor les conceda descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor. Y así sucesivamente. Esta es una característica, esta fórmula, Moisés, siervo del Señor. Ahora, esta fórmula no solo tiene correspondencia exacta con la de Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Esta fórmula solo tiene correspondencia exacta. Es una correspondencia exacta, entonces, que se le da también a Josué. Ese título, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Ahí entonces donde se le agrega, ¿verdad? Entonces, Yehoshua ben, Yeshua sería, Yehoshua, Yehoshua, ese viene de Josué, ¿verdad? Yehoshua ben Nun, Ebed Adonai. Y entonces encontramos en dos lugares, encontramos en Josué 24, 29, también en el libro de los jueces, el capítulo 2, versículo 8. Pero el título se expresa también en estas otras maneras. Por ejemplo, dice mi siervo Moisés. El libro de los números aparece, nosotros ya hemos estudiado el libro de los números, capítulo 12, 7, 8. Segundo libro de los Reyes, 21, 8. También aparece Moisés, mi siervo, Josué 1, 2. Versículo 7 también 1. Vamos a ver el versículo 7, como nos decía aquí. Directamente nos habla, ¿verdad? Presentándonos, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí también aparece. Vamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Mirando en la historia deuteronomista, que es la historia entonces del redactor deuteronomista, que tiene mucha fuerza en estos escritos. El título de siervo de Dios se concede también a otro personaje, que es Caleb, y a Josué también se le concede. Es muy frecuente que Dios llame a David mi siervo. A David también se le llama mi siervo. Ebed, que nosotros ya dijimos, eso es en hebreo. Bueno, y varios entonces versículos de los capítulos de diferentes libros encontramos la palabra Ebed, ¿verdad? Que es servidor, justamente siervo. Moshe entonces decía Ebed Adonai. Ahora, fuera de la historia deuteronomista, porque estamos recalcando y estamos diciendo este carácter que encontramos y que es muy fuerte dentro de este carácter del Deuteronomio, fuera de esta historia deuteronomista, el título también se aplica a Jacob. Jacob también encontramos en el libro de Isaías 44:1, 44:2, Jeremías 30:10, etc., ¿verdad? También el título se le aplica a Israel como Ebed. Sobre todo esta palabrita es la palabrita clave, es decir, siervo del Señor. Vamos a mirar un poco cuando se le aplica también a Israel. Estamos en Isaías, vamos a Isaías capítulo 41, decíamos nosotros, Isaías 41, y en el versículo 8, 41:8, dice lo siguiente: pero tú, Israel, mi servidor, ahí está, pero tú, Israel, mi servidor, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué interesante. También a Israel se le aplica este título, a Josué también. Es frecuente también para David, entonces se utiliza también con Israel. Ahora, en plural, Ebed,
La historia utiliza el término para designar a los profetas principalmente, entonces en forma plural. Vamos a mirar un poco alguno, a ver cómo lo traduce. Jeremías 25:4. Vamos a mirar un poco Jeremías 25:4. ¿Qué nos dice aquí? Entonces 25, versículo 4, dice lo siguiente. También el Señor, dice, les ha enviado incansablemente a todos sus servidores, los profetas. Ahí está. Les ha enviado, ¿verdad? El Señor, incansablemente a todos sus servidores, los profetas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este miércoles Francisco ha retomado las audiencias generales con peregrinos después de 7 meses. La última fue el 28 de octubre. Francisco iba sin mascarilla, pero se detuvo a hablar con las personas manteniendo la distancia. Estos niños de Suiza les regalaron unos dibujos de toda la familia. El Papa bromeó con ellos y les dijo que falta la hermanita para completar el equipo. Este peregrino le contó una difícil situación al Papa y no pudo contener la emoción. Durante la catequesis, el Papa expresó su alegría por retomar estos encuentros cerca de las personas. Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, perché vi dico una cosa, non è bello parlare davanti al niente, a una camera, non è bello. Grazie per la vostra presenza, la vostra visita e portate il messaggio del Papa a tutti. Il messaggio del Papa è che io prego per tutti e chiedo di pregare per me, uniti nella preghiera. El Papa continuó su catequesis sobre la oración. Explicó que naturalmente rezar no es fácil, pero que es muy importante. Comparó la experiencia de rezar con un combate espiritual. Sì, dalle volte noi chiediamo una grazia che abbiamo bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere. E così non si chiedono le cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore è sempre con noi. Además, el Papa recordó que la oración siempre da resultados, aunque no sean los que se espera quien reza. La preghiera fa dei miracoli, perché la preghiera va proprio al centro della tenerezza di Dio, che ci vuole come Padre. E quando non ci fa la grazia, ce ne farà un'altra, che poi vedremo con la storia. Ma sempre il combattimento nella preghiera per chiedere la grazia. El Papa ha recordado también otro de los momentos tradicionales de estas audiencias, el encuentro con peregrinos enfermos. Con ellos se detuvo antes de marcharse. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes hacer
para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos hablando de esta terminología, de lo que significa el desierto. El desierto, de cierta manera, algunos, ¿verdad?, tratan directamente y hablan de lo que es el desierto del Negev y al sur también de la Transjordania. Esto entonces sería para algunos autores. Otros autores, Bolling, por ejemplo, dice que es una distancia mucho más corta, porque eso ya sería excesiva, ¿verdad? Es decir, todo el Negev y toda la parte de la Transjordania sería muy grande ya ese territorio, así como pueblo, ¿verdad? Israel tan pequeño no tendría, ¿verdad?, toda la fuerza sobre esa inmensidad de tierra, ¿verdad? Luego está también Utra, decíamos, que lo refiere a la región que bordea la tierra cultivable de la Palestina, es decir, como la famosa media luna fértil, que va bordeando el Mediterráneo, va subiendo al sur, va girando un poco por las montañas, el Líbano, luego va bajando hacia el este y ya rodeando por el río Éufrates. Esta sería la otra posición entonces de otros autores. Luego también podríamos mirar con Croetze. Él dice, si la expresión toda la tierra de Ati, que se llama esa región, no es una glosa, entonces habría que referir el desierto de toda la zona sur hasta la frontera de Egipto. Entonces sería de nuevo el Negev y toda esa parte entonces desértica que llegaría hasta Egipto. Prácticamente estaríamos llegando hasta el Mar Rojo y luego más al oeste sería ya casi hasta las fronteras, ¿verdad?, con Egipto, que sería casi el río Nilo, ¿entienden? O sea que es, según Croetze, una región mucho más amplia aún, mirando hacia el sur, cuando se está hablando del desierto. Estamos hablando de la palabra desierto, posibilidades. Vamos a pasar a la segunda expresión, que es, decíamos nosotros, desde el desierto y el Líbano. ¿Qué significa el Líbano en este caso para el autor sagrado? Según el uso bíblico, el Líbano comprende todo lo que es hoy el Líbano y luego también todo lo que significa el antilíbano, con el fértil valle de Beca. Esto sería entonces lo que entendemos cuando se está hablando directamente de el Líbano. Esta sería entonces la propuesta de algunos autores. Luego nos dice desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates o desde el gran río. El gran río, ciertamente el Éufrates para ello era entonces lo máximo del río que podría existir. La mención del Éufrates, que se encuentra muy al norte, plantea algunos problemas. Generalmente se interpreta como una exageración, ¿verdad?, del autor sagrado, como diciendo, bueno, aquí está bien, nosotros nos encontramos con el gran río, pero como una exageración, como una bendición excesiva, Dios que le da a toda la tierra todo lo que le corresponde aquí entonces incluso a los otros pueblos, ¿verdad? Entonces es lo que Dios les estaría dando a ellos. El estudioso llamado el famoso Noth piensa que el gran río es el Orontes y que fue un glosador el que lo identificó con el Éufrates. Entonces sería el Orontes más bien, más que el Éufrates. Pero después, entonces, alguien en una forma de buscando, identificando, lo identifica con el río, el gran río, o sea, con el Éufrates. Esta explicación deja sin resolver también el problema, ¿verdad? Porque no te está diciendo concretamente cuál sería el límite exacto, así como nosotros estamos queriendo conocer. Otros autores como Fenth piensan que el Éufrates no se refiere al río, sino que debe entenderse como el límite que separa la tierra habitada
del lugar de los demonios. Esto ya se vuelve más en una forma espiritual, ¿verdad? Entonces el Éufrates, hasta el Éufrates, o sea, hasta donde están los demonios, ¿verdad? Más o menos sería eso, una expresión. Con ello, entonces, la tierra prometida queda fuera del influjo demoníaco. Es interesante también, pero se dan cuenta que esta es una interpretación bastante interesante porque no está mirando el aspecto del límite como tal, sino que aquí, cuando se está refiriendo, es como nosotros también cuando utilizamos ciertas expresiones. Andate a la China, decimos nosotros. Te iba a mandar a la China. Le mandó a la China. ¿Qué quiere decir eso? Le mandó a la China. Entonces no es que le mandó a la China, ¿verdad? O sea, como límite geográfico o como lugar geográfico, no es que le mandó a la China, ¿verdad? Sino que le está diciendo una expresión con la que está colocando a esa persona en una situación, ¿verdad? De que no te quiero aquí, ¿verdad? Andate a la China, ¿verdad? O una equivocación tan grande que no estoy aceptando esa situación. Entonces, hablando aquí también sobre la situación del Éufrates, según el autor Fens, siguiendo también a otro gran estudioso, los Meyer y Fens, ellos están hablando que el Éufrates explicaría más bien una expresión. El lugar entonces donde se encuentra Israel es el lugar protegido contra los demonios, contra todo lo que es enemigo a la religión principalmente, todo lo que es enemigo a la cultura y a la realidad entonces de Israel. Y bueno, ahora muchos autores tampoco están muy de acuerdo, ¿verdad?, con esta forma de interpretación, pero es una cosa muy interesante. A pesar de todos los problemas que nosotros tenemos, parece preferible en todo caso mantener el texto entendiéndolo como hemos indicado anteriormente, es decir, más o menos diciendo, este es un límite geográfico donde Israel se va desarrollando y tal vez donde Israel podría tener un cierto dominio como de lugares o colonias satélites, a pesar de que Israel nunca lo ocupó así territorialmente como nación. Pero tal vez entonces esa paz, ¿verdad? Por decir, hasta ahí ellos podían controlar. Más de allá ya no tenían fuerza, ¿entienden? Y más hacia aquí, entonces, todo lo que encontraban estaban bajo una paz y una serenidad también para ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando ahora esta expresión tan interesante, como estuve con Moisés, le dice aquí entonces Dios a Josué. Como estuve con él, entonces también estaré contigo. Es lo mismo cuando él tiene que pasar el río Jordán, le está diciendo, bueno, como estuve ahí con Moisés, también estaré ahora contigo y tienes que pasar el río Jordán. El otro pasó el Mar Rojo y ahora el río Jordán. Así también la cuestión de la circuncisión también lo tendrá que hacer, es el capítulo 5, versículo 2, como Moisés. También Josué deberá descalzarse al pisar el lugar sagrado. Fíjense lo mismo que había hecho con Moisés. Aquí también le pide. Ahora bien, los que habían salido estaban circuncidados, pero los nacidos después de la salida de Egipto durante la travesía al desierto no lo estaban. Entonces, estamos en un lugar sagrado, por lo tanto, el versículo 15 nos dice lo siguiente. El jefe del ejército, dice así, del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, fíjense, es interesante. Aquí hay una aparición del jefe del ejército del Señor. Así de repente, como un flash, ¿verdad? Aparece, sale un poco de la narración y aparece. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, dice, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó, Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo, y Josué así lo hizo. Entonces se dan cuenta en la narración, es tan importante, se nota dentro de la escuela deuteronomista, el que Josué realmente sea el continuador, el que continúa la acción de Moisés. Nosotros decíamos anteriormente en nuestros cursos bíblicos que Josué siempre aparecía como la sombra de Moisés. La Moisés oyapó mandar, pero ¿quién habete? Hasta que se muere Moisés, prácticamente Josué no habla. ¿Verdad? Casi. Y entonces, aquí nosotros podemos entender, ¿verdad? Esa sombra que va acompañando, y ahora por fin el autor sagrado nos quiere dar a entender que la continuación de Moisés lo encontramos en la persona de Josué. Y entonces también él se realiza en la vida de Josué, se repiten elementos que Josué justamente entonces vuelve a vivirlo de los elementos
y las situaciones que había vivido Moisés. Entonces, por eso le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Lo repite ahora el mismo Dios. Y así como yo estuve con Moisés, ahora yo voy a estar contigo. Después también tenemos otro elemento cuando Moisés se queja e intercede por el pueblo. Se queja e intercede por el pueblo. Dice lo siguiente, la queja de Josué. ¿Se acuerdan que también Moisés se quejó, verdad? Pero al final intercedió también por el pueblo. Josué desgarró sus vestiduras y se postró delante del Señor, ante el arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto Josué decía, Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer. Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos? Apenas me llegué, ¿verdad? Apenas entré en los cananeos y todos los habitantes del país estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? Aquí entonces también la misma queja, así como Moisés se había quejado ante el Señor, ahora también Josué se presenta ante el Señor con la queja. Igual que Moisés también mantiene los brazos en alto durante el combate. Josué tuvo extendido el brazo con la jabalina hasta que exterminaron a todos los de Ai. En el 8:26 nosotros encontramos esta expresión. Dice lo siguiente, y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Josué entonces hace esa misma acción. ¿Se acuerdan que Moisés elevaba los brazos y rezaba, y mientras él estaba elevando los brazos, Israel vencía la batalla? Pero después cada vez dice que se le caían los brazos porque Caneoma todo el día estaba ahí con los brazos en alto, ya no podía. Entonces dice que vienen dos a sostenerle justamente sus brazos. ¿Para qué? Y para que se pueda realizar la batalla exitosamente. Esto nosotros habíamos explicado y era muy lindo, ¿verdad? El hecho que, bueno, uno reza solo al comienzo. La oración también cansa como tal. Pero el hecho de que vengan dos ahí a sostenerle los brazos está significando justamente el aspecto de la oración comunitaria. Lo que significa entonces la comunidad, ayudarnos, sostenernos. Y fíjense entonces, el resultado es entonces también el de vencer la batalla, ¿verdad? Moisés vence la batalla a través de esa oración, de la súplica que está haciendo a Dios. Aquí también a nosotros se nos está presentando lo mismo con Josué, que repite de nuevo esta misma acción. Eleva entonces los brazos al Señor para poder vencer la verdadera batalla. Ahora entonces el Señor no te dejará ni abandonará. Moisés, dirigiéndose al pueblo, que estamos en el 31:6 o a Josué 31:8, vivía David dirigiéndose a Salomón. Y luego una fórmula parecida se encuentra en el libro del Deuteronomio 4:31. El Señor no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, 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 dulce mamá, oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh, a ti llegamos
Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Aquí llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Josué en nuestra introducción. Y ahora estamos mirando y concluyendo esta primera partecita, el capítulo 1 del 1 al 9, donde encontramos el elemento fundamental, ¿verdad? Que es la macroestructura, ¿verdad? Es la macroestructura del libro de Josué. Aquí en estos 9 versículos encontramos de los temas, del contenido, de qué es lo que nos quiere transmitir y sobre qué cosas se quiere acentuar. La fórmula, por ejemplo, en primer lugar, Moisés, siervo del Señor, es uno de los elementos primordiales y esenciales que no aparece simplemente aquí, sino que aquí se está dando la fuerza a la acción de Josué, pero como ese ayudante, como ese que está al lado de Moisés, que es el siervo del Señor. El título entonces de siervo de Dios se concede también a otros, a Josué, a Caleb, el siervo de Dios. Es muy frecuente que Dios llame a David mi siervo y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, después otro elemento importante es con respecto a la muerte de Moisés. Nosotros en el versículo 2 volvemos a darnos cuenta, ¿verdad? Mi servidor Moisés ha muerto. Con esto, ¿qué es lo que está queriendo decir? Bueno, Moisés entonces ha cumplido su misión y ahora es el momento en que Josué tiene que asumir. Tiene que asumir entonces el camino. Tiene que asumir la promesa del ingreso a la tierra prometida. Moisés al final de su vida es un obstáculo para entrar en la tierra prometida a la que Dios le prohibió el acceso. Ahora que ha muerto, la historia puede continuar. Seguidamente se habla de la tarea inmediata de Josué, cruzar el Jordán para entrar en la tierra que Dios les ha dado. Con Moisés se prepara el tema de qué cosa, de los capítulos 3 y 4. Las palabras finales de los israelitas faltan entonces en el libro de la traducción griega y algunos las consideran innecesarias y así sucesivamente. En el versículo 3 y 4 nosotros habíamos visto la formulación de algo idéntico sobre este discurso de Dios a Moisés. Todo lo que pisen sus pies serán de ustedes. Se extenderán sus fronteras desde el desierto y el Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el mar occidental.
Esta es la cuestión limítrofe. Nosotros hemos hablado y fuimos mirando algunos elementos importantes, por ejemplo, lo que dice aquí el desierto como tal, ¿verdad? Todo lo que significa desde el desierto. Normalmente se aplicaba al Negev y al sur de Transjordania, ¿verdad? Algunos autores, como Sojim, por ejemplo, ¿verdad? Nos habla de esa parte geográfica. Luego también aparece el nombre Líbano. Y según el dato bíblico, comprende el Líbano y el antilíbano, con el valle fértil de Beká. Esto también se nos presenta así como el Líbano. Luego el gran río. Aquí teníamos algo un poquitito más difícil, un planteo que podría llevar a algunos problemitas, ¿verdad? Pero generalmente se interpreta como exageración. Es decir, la exageración verdaderamente, la fuerza, la gracia, el regalo, el don de Dios. Imagínense entonces, hasta el río Éufrates que llegue a la tierra. Luego otra palabra también que aparece aquí es la tierra de Hatti. Hatti. Hay también varias interpretaciones aquí. Esta expresión no hay que entenderla a partir de los hititas, decíamos, sino del uso asirio-babilónico, Mat-Hatti, que se extiende hasta la época persa. Entonces era toda una región en el siglo IX a.C., etcétera. Se piensa en toda esa región, la región Hatti, que aparece aquí. Luego tenemos el Mediterráneo. Esto sí que es un poquitito más fácil, no es de confundir mucho, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay dos expresiones básicas para referirse al mar Mediterráneo. El mar grande es una posibilidad, Hayam Hagadol, eso quiere decir el mar grande. Y luego también tenemos otras expresiones, ¿verdad? El mar occidental como tal, ¿verdad? Aquí tenemos Hayam Hagadol, el mar grande, pero luego tenemos también entonces lo que encontramos, el mar occidental como tal, ¿verdad? Entonces que tiene también, o el mar posterior. Hay autores que indican que el mar de en medio, ¿viste? Interesante, ¿verdad? Porque es como un gran golfo, ¿verdad? Que entra, ¿verdad? Del agua, el África, ¿verdad? Allá toda la parte de la tierra de Israel, etcétera. Luego hacia el norte, toda la parte de Europa, Grecia, Italia, todo esto, ¿verdad? Entonces es el gran que entra, el gran mar que entra de adentro. Bueno, y después ya venimos al versículo 5, a la orden de cruzar el Jordán y a la descripción de la tierra, que siguen dos promesas estrechamente relacionadas. Una referente a los futuros enemigos y otra referente a Dios. Eso lo encontramos en el versículo 5, cuando le dice: mientras vivas nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés y no te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión. Entonces, todo va pensado en el sentido del poseer la tierra. Todo entonces está dirigido ya ahora al ingreso hacia la tierra prometida. No nos olvidemos que el libro de Josué principalmente nos trae esta teología, la conquista de la tierra prometida. De esta manera se está cumpliendo la promesa de Dios, ¿verdad? Por eso es que muchos autores incluso lo quieren hacer, entre comillas, quieren hacer terminar toda la historia deuteronomista con el Hexateuco, en el sentido de 6 libros, 6 rollos, Hexateuco, 6 cilindros. Pero en realidad hay otros también, ¿verdad? Que incluso alargan un poco más, ¿verdad? Porque ponen la conclusión como las promesas. Tenemos la descendencia, tenemos el problema de la tierra y tenemos el problema de la monarquía. Y entonces esta última promesa, el de la monarquía, que encontramos en Génesis 17, 5, 6 en adelante, ¿verdad? O sea, aquí cuando se le promete, ¿verdad? De tu descendencia saldrán reyes. Se está refiriendo directamente a la monarquía. Y desde ahí entonces podemos entender cómo algunos autores
que no sería tampoco un exateuco, porque exateuco está desarrollando la conquista de la tierra, que sería el primero, ¿verdad? La descendencia, perdón, el primero, la conquista de la tierra, que sería el segundo, y luego el tercero, que sería la conquista, ¿verdad?, en el sentido del gobierno, que sería la monarquía. Entonces ahí tendríamos las 3 promesas realizadas. Entonces sería un Eneateuco, 9 libros. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Les voy a dar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.